Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Hoy quiero compartir con vosotros un meal prep muy especial. Es un meal prep de proteínas. Voy a preparar las proteínas que vais a necesitar para toda la semana, además sin comer recalentados, como siempre. Mi lema es prepararlo al momento, pero avanzando todo lo posible. Así que vamos a utilizar en un día un par de horitas que nos van a hacer el resto de la semana que ganemos muchísimo tiempo. Aquí os dejo bastante cantidad de proteína, súper bien preparada, muy rica y que la podéis preparar, muy importante, en air fryer, así que se va a preparar muy rápidamente. Muchas gracias a todos, comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, espero que estéis todos muy bien. Disculpadme de nuevo en este vídeo por la voz, porque haciendo todos mis esfuerzos para que tengáis vídeo 2 veces por semana, lunes y jueves, antes de esta fecha navideña, os estoy grabando aquí con la voz todavía un poquito rara. Bueno, nos vamos a la compra y vamos a comprar gran cantidad de proteína, como habéis visto. Vamos a sacar muchas de las especies que tenemos y vamos a preparar un meal prep espectacular, muy nutritivo, proteína de toda clase y para que tengáis listo para toda la semana, si queréis para la semana de Navidad, para la semana de antes, utilicéis un par de horitas y vais a tener toda la semana listo este delicioso meal prep. Bueno, pues comenzamos lavando el pollo, los muslos y las alitas, las cortamos y ahora vamos a preparar una picada que nos va a servir para todo el meal prep. Un buen puñado de perejil fresco, lavado y 6 o 7 dientes de ajo que voy a moler aquí con esta procesadora manual que me viene espectacular. En un segundito, mira, lo tenéis todo bien picadito, así que lo vamos a reservar y lo vamos a utilizar durante todo el meal prep. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es sacar todas las carnes. Voy a colocar en bolsa de congelación, por un lado las alitas de pollo, que las tengo ya limpias y cortadas. En otra bolsita voy a poner los muslos de pollo, que los tengo también ya limpios y lavados. Para la siguiente preparación voy a utilizar tacos de carne de cerdo, que tengo 800 gramos y que voy a preparar en pinchos. Como los niños no comen picante, pues voy a preparar 2 variedades. La mitad la voy a hacer en una bolsita de congelación para hacer pinchos picantes y en la otra bolsita voy a colocar la otra mitad para hacer los pinchos sin picante. A continuación vamos a seguir con las pechugas de pollo, que como veis tengo 600 gramos de pechuga de pollo. Las voy a dejar enteras porque son para prepararlas en el air fryer y enteras quedan muchísimo más jugosas. Si queréis podéis cortarlas en filetes o a trocitos. La siguiente preparación van a ser una carne picada, en este caso mixta de cerdo y de ternera, que voy a preparar a modo de hamburguesa, pero que podéis utilizar para hacer albóndigas, para hacer chili con carne, para hacer unos tacos, burritos, lo que queráis. Voy a hacer ahora ternera. Esto es ternera lechal, que tengo unos 400 gramos aproximadamente, y unos filetes de ternera cortados finos, que voy a hacer juntos. La más tierna va a ser para los niños y los filetes de ternera pues van a ser para los adultos. Los voy a hacer en la misma bolsa de congelación con la misma marinada. Bueno, pues comenzamos con la preparación número 1, que van a ser las pechugas de pollo. Le voy a poner aproximadamente 200 mililitros de kéfir, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta. Si no tenéis kéfir podéis sustituirlo por Butamils, podéis sustituirlo por leche, por un yogur blanco sin azúcar. Le voy a poner también ajo en polvo y esta especia para pollo que he comprado en Mercadona. Bueno, pues la primera preparación estaría ya lista. Cerramos nuestra bolsa y le damos ahí movimiento. Bueno, pues ponemos nuestra bolsa aparte y vamos con la siguiente preparación, que van a ser los pinchos, que los voy a preparar los dos a la vez. Le ponemos a los dos sal. Le ponemos también pimienta, en este caso pimienta negra molida.
Le vamos a poner una cucharadita de nuestra picada de ajo y perejil. A los que no pican le voy a poner una cucharadita de pimentón dulce. Y para los picantes, una cucharadita de pimentón de la Vera picante. A continuación le vamos a añadir especias para pinchitos, que en este caso también son de Mercadona. Una cucharadita pequeña para cada uno. Yo le voy a poner un poco de colorante, que es totalmente opcional. Podéis sustituirlo por cúrcuma o, si queréis, por azafrán. Y le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra. A continuación, y para que nos queden muchísimo más jugosos, le vamos a añadir aproximadamente unos 50 mililitros de vino blanco, un chorrito. A cálculo le ponéis un chorrito y listo. Y movéis muy bien la preparación para que se integren muy bien todos los ingredientes. Muchísimas gracias a todos si aún estáis por aquí. Vamos a preparar ahora las hamburguesas con sal, pimienta, una buena cucharada de ajo en polvo, una cucharada generosa también de perejil seco, y para que me queden también más jugosas le vamos a añadir un poquito de vino blanco, muy poco, un taponcito de vino blanco, y unas gotitas de aceite de oliva virgen extra. Ahora sí, vamos a moverlo todo muy bien para que se integre muy bien todo en la masa. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis el dedito arriba si os gustan este tipo de recetas y un comentario si tenéis algo que aportar, algo que comunicarme. Recordad que os leo a todos y que os contesto también a todos en la medida de lo posible. La ternera la vamos a preparar con 2 cucharadas de la picada de ajo y perejil, un buen chorro de vino blanco, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto, y lo vamos a mover todo muy bien, también para que se introduzca muy bien por todos los filetes. Los muslos de pollo los vamos a preparar con una cucharadita de ajo y perejil. Van a estar muy bien aderezados estos muslos, además quedaron deliciosos. Le vamos a poner una cucharadita de sal, pimienta negra al gusto, hierbas provenzales, también una cucharadita. Recordad que todos los ingredientes los voy a dejar bien detallados en la descripción del vídeo y además en varios idiomas. Una cucharadita de ras el hanout. Esta especia es bastante fuerte, si no os gusta mucho el sabor, poner media cucharadita. Una cucharadita de ajo en polvo. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y un buen chorro de vino blanco. Para mover los muslos de pollo os recomiendo que lo hagáis con la mano, porque en la bolsa con los huesos normalmente se suele pinchar la bolsa y luego pues nos va a chorrear el caldo, así que lo vamos a untar muy bien con la mano para que se introduzca la marinada muy bien por todas las partes. Las alitas de pollo las voy a preparar muy sencillas. Le vamos a poner solamente sal, le vamos a poner pimienta, le vamos a añadir, totalmente opcional, media pastilla de caldo de pollo y le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Estas alitas de pollo son perfectas para prepararlas en air fryer, quedan muy crujientes y además súper deliciosas. Bueno, pues a continuación vamos a preparar la siguiente preparación, que va a ser salmón, al cual le vamos a poner sal, pimienta negra molida,
ajo en polvo, le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva, muy poquito como veis, y le vamos a añadir un poquito de vino blanco. Lo vamos a mover todo muy bien y esta preparación no la preparo en bolsa porque va a ser la primera que utilice. Esta preparación va a ser para hoy, así que la voy a dejar aquí. Os enseño cómo han quedado todas las preparaciones para que las veáis de cerca y os digo a continuación lo que vamos a hacer para conservarlas. Bueno, pues mirad, como os he dicho, el salmón va a ser la preparación que vamos a utilizar hoy, así que la voy a dejar tapada con un papel film y la voy a meter en el frigorífico. Para mañana voy a utilizar los muslos de pollo Ras El Hanout, así que los voy a dejar también en la bolsita dentro del frigorífico y el resto de las preparaciones las voy a coger y las voy a congelar todas poniéndole el nombre y la fecha de congelación. Las voy a ir sacando a lo largo de la semana con un día de antelación al frigorífico y al día siguiente listas para preparar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!